Bienvenidos a la unidad 2 de la materia Uso de las nuevas herramientas tecnológicas. De la lectura de On se podría interpretar como un capricho semántico la insistencia en criticar el término literatura oral. Un oxímoron, un término contradictorio, es en realidad la excusa que utiliza para demostrar la centralidad de la oralidad en el lenguaje y en la escritura, además de justificar la necesidad de reconstruir, para su conocimiento cabal, la conciencia humana previa a la introducción de la escritura. La escritura ha transformado la conciencia humana al punto de hacernos olvidar ese estadio anterior a la escritura, imposibilitándonos comprenderlo. La escritura separa el discurso de su enunciador. En las sociedades orales esto era absolutamente inconcebible. La palabra estaba asociada siempre a quien la enunciaba. On sostiene que las tecnologías no solo son recursos externos, sino también transformaciones interiores de la conciencia, y mucho más nuevas tecnologías cuando afectan la palabra. Tales transformaciones pueden resultar estimulantes. La escritura da rigor a la conciencia. La adaptación es una herramienta a uno mismo o aprendizaje de una habilidad tecnológica. Difícilmente puede ser deshumanizadora. El uso de una tecnología puede enriquecer la psiquis humana. La escritura es una tecnología interiorizada aún más profundamente que la ejecución de música instrumental. Para comprender qué es la escritura, lo cual significa comprenderla en relación con su pasado, con la oralidad, debe aceptarse sin reservas de hecho de que se trata de una tecnología. La tecnología de la escritura, y es importante pensar en la escritura como tecnología, ha producido esta separación y lo ha hecho para siempre. La escritura, la imprenta y la computadora son, todas ellas, formas de tecnología de la palabra. Una vez tecnologizada, no puede criticarse de manera efectiva lo que la tecnología ha hecho con ella sin recurrir a la tecnología más compleja de la que se disponga. Además, la nueva tecnología no se emplea solo para hacer la crítica, de hecho, da la existencia a esta. El pensamiento filosóficamente analítico de Platón, incluso su crítica a la escritura, fue posible solo debido a los efectos que la escritura comenzaba a surtir sobre los procesos mentales. El concepto de literacidad crítica es muy importante hoy en día porque las formas de leer y escribir han cambiado de una manera radical, aunque nosotros utilicemos las mismas palabras para denominarlas y aunque aparentemente sean iguales. Hoy accedemos a muchos más textos que hace 20 años. O sea, una persona que viviera aquí en Argentina hace 20 años podía leer básicamente los libros que se publicaban aquí, los periódicos que se publicaban aquí, que eran pues de una orientación determinada. En cambio, hoy una persona puede acceder a través de Internet, pero también en las librerías, a infinidad de textos que se han publicado, que se han escrito en todo el mundo. Hoy podemos leer infinidad de textos, infinidad de opiniones escritos desde muy variados puntos de vista, ¿no? Entonces, hoy es muy importante leer la ideología, leer el punto de vista, leer la orientación que adopta un texto según la manera como está escrita. La globalización tiene, y la multiplicación de los recursos que leemos tiene este efecto que hoy tenemos que leer de maneras muy diversas, ¿no? O sea, hoy estamos mucho más rodeados de basura textual y eso es positivo porque es el resultado de la libertad de expresión y está muy bien. El camino que está siguiendo la humanidad en su evolución cultural es el de aprovechamiento de la tecnología de la escritura desde muy variadas formas, ¿no? Cada vez se van desarrollando nuevas maneras de utilizar la lectura y escritura para resolver pequeños problemas del día a día, ¿no? Entonces, muchas cosas que antes hacíamos, por ejemplo, hablando, como por ejemplo comprar un billete de colectivo, hoy lo haces con una máquina, ¿no? O comprar una bebida en un negocio, hoy lo haces con una máquina expendedora de bebidas, ¿no? Y con una máquina expendedora de bebidas lees y escribes. O sea, lees en la pantallita líquida o en la publicidad que te ofrecen
y escribes apretando un botón. Entonces, el progreso en parte pasa por la utilización de la lectura y la escritura con nuevas formas de desarrollar prácticas sociales, porque autonomizan la actividad y la hacen mucho más accesible desde un determinado punto de vista, porque claro, se necesita también dominar esta tecnología, ¿no? Hoy nos fijamos, yo creo, en cosas más sutiles. Hemos empezado a ver que los libros e Internet no se oponen, sino que suman muchas veces, ¿no? También empezamos a ver otras particularidades, ¿no? O sea, como por ejemplo en Internet los objetos textuales se homogeneizan, ¿no? O sea, en la vida real una enciclopedia, un libro de poesía, un tríptico informativo de una obra de teatro o un afiche de una conferencia son objetos físicos totalmente distintos, que tú te encuentras en lugares distintos y que te utilizas para hacer cosas distintas, ¿no? Pero resulta que en Internet todos tienen la misma forma, o sea, todos son planos, todos tienen colores, todos tienen fotos, todos tienen letra y todos están en la misma pantalla y tú estás en el mismo lugar y en el mismo momento, ¿no? Entonces, eso hace que leer en Internet sea mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que hacer el esfuerzo constante de situar en cada lugar de origen cada uno de los textos que aparecen en tu pantalla, ¿no? Otro de los efectos que tiene Internet es que conserva mucho del material que se difunde a través de la red, lo hace accesible universalmente, de modo que nosotros podemos leer cosas que nunca fueron pensadas para nosotros. Hay una primera cuestión de inversión pública, ¿no?, en máquinas. O sea, efectivamente, difícilmente la escuela va a poder acceder a las TIC si no tiene los objetos textuales necesarios. Eso es lo que llamamos disponibilidad. O sea, comprar un aparato es rápido y fácil, aunque caro. Cambiar la mente de las personas que están en la educación, en la escuela, no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que la segunda situación, después de la disponibilidad, es crear lo que se llama el acceso, ¿no?, que son las condiciones para que los chicos puedan hacer cosas interesantes con todo este equipamiento, ¿no? Después del acceso ya vendrían pues la participación, la apropiación, que es como los chicos de algún modo van participando y van elaborando, van adquiriendo, van desarrollando maneras personales de utilizar las tecnologías, ¿no? Un camino que viene a menudo, que se utiliza mucho después de lo que es la llegada de las computadoras, es el desarrollo de una plataforma de aprendizaje, ¿no? El desarrollo de un lugar en Internet donde se encuentren todos los chicos y el profesor y puedan hacer cosas interesantes, adecuadas para la educación. Es un buen ejemplo de cómo cambia la ubicación del profesor, ¿no? O sea, si adoptamos una mirada ecológica y entendemos que la escuela es un ecosistema en el que todos estamos interrelacionados, en el momento que entra algo nuevo, que es una computadora con Internet, el papel de todos cambia, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el docente es no enseñar la ortografía, sino enseñar cómo la máquina puede usarse para mejorar la ortografía, ¿no? Es un cambio un poco de punto de vista, ¿no?, de punto de vista. Hay que enseñar que no es que sea incorrecto y terriblemente malo escribir sin tildes y sin h's y sin dígrafos. Es la forma adecuada de hacerlo en un Messenger, chateando. Pero no puedes utilizar este código cuando escribes una carta a la municipalidad. El concepto de aldea global de Marshall McLuhan afirma que la aldea global es un mundo en el cual no necesariamente tienes armonía. Tienes extrema preocupación por los asuntos de los demás y mucho compromiso con la vida de los otros. Lo anterior no significa necesariamente armonía, paz y tranquilidad, pero sí significa un enorme involucramiento en los asuntos de los demás y por lo tanto, la aldea global es tan grande como un planeta y tan pequeña como una oficina de correo de un pueblo. En una entrevista concebida en 1979, afirma:
Ahora todos vivimos en este mundo irracional, instantáneo, inmediato. Yo llamé a esto antes la aldea global. Pero la gente pensó que esto era un ideal, que yo estaba imaginando una situación ideal. En realidad, una aldea no es una cosa ideal, porque la gente sabe demasiado acerca de los demás. No hay privacidad, no hay identidad. En la aldea global la gente sabe demasiado y ya no hay lugar donde esconderse. La comprensión de la escritura y la imprenta nos ayudarán a comprender los cambios a los cuales estamos asistiendo en lo que Castells ha denominado la cultura de la virtualidad real. En la sociedad red, las expresiones culturales se abstraen de la historia y la geografía y quedan bajo la mediación predominante de las redes electrónicas de comunicación que interactúan con la audiencia en una diversidad de códigos y valores, subsumidos en una última instancia en un hipertexto audiovisual digitalizado. En esta nueva cultura, a la que Castells denomina como virtualidad real, se sustituyen los lugares por el espacio de los flujos y el tiempo es aniquilado y reemplazado por un tiempo atemporal. La sociedad industrial, con el triunfo de la razón, impuso a la cultura dominando a la naturaleza. La sociedad informacional reconstruye la naturaleza de un modo artificial, como una forma cultural de hecho. Se basa en un modelo puramente cultural de interacción y organización sociales, en el cual el ingrediente clave es la información. En términos de liderazgo cultural y político, estamos en una época en que los flujos de información a través del espacio de Internet y espacio de la comunicación dominante. Entonces, el problema que puede suceder a veces es que los ciudadanos como personas quedan fuera de ese espacio. Al mismo tiempo, los ciudadanos viviendo en sus barrios o en su ciudad sin conectarse a donde se genera la cultura global y donde se decide económica y políticamente lo que va a ser su destino, pues quedan totalmente desconectados. Entonces, lo más importante en nuestro tipo de sociedades es conectar lo global con lo local, lo que yo llamo el espacio de los flujos con el espacio de los lugares. Y en este sentido, las ciudades que consiguen conectar los dos y que tienen un liderazgo en términos de intervenir en el espacio global, pero en beneficio de los ciudadanos que representan, son las ciudades que se situarán, en el fondo, como líderes de nuevas formas de vida. ¿Esto tiene implicación económica? Pues en cierto sentido sí, porque los ciudadanos que estén informados, que estén articulados a las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo mantengan su identidad, su cultura y su ciudadanía, son aquellos que serán más capaces de crear, producir conocimiento, información y, en último término, valor en una economía que es de la información y el conocimiento. Por tanto, tenemos la suerte de que coincide lo que es necesario hacer tecnológicamente con lo que es necesario hacer social y políticamente y con lo que es necesario hacer económicamente. El problema es que para realmente, aparte de esta suerte, poder disfrutarla, es que hay que saber vincular los tres aspectos. Y eso es muy difícil y por eso las ciudades que sean capaces de hacerlo serán líderes. Bueno, yo la verdad discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet. O sea, no salimos de Internet. Internet está presente en nuestras vidas. Entonces, en Internet hay espacios de comunicación, de interacción de personas, como hay espacios de trabajo, pero es que no salimos nunca de Internet. Desde el principio del día hasta el final del día vivimos en todo lo que hacemos lo hacemos con Internet. Entonces, por cierto, eso es una de las razones por las cuales la fracción de población que todavía no utiliza Internet, que es fundamentalmente una población mayor,
una población de mi generación y un poco más joven incluso, es fundamental que acceda también a esa capacidad, porque si no van a ser marginados y excluidos antes de tiempo. Si a alguien no le interesa para nada, piensa que para él o ella ya no es una cuestión importante relacionarse por Internet, es su derecho y nadie debe ser empujado a esto y la sociedad tiene que acomodarse a las personas. Pero para la inmensa mayoría, los que yo conozco, les gusta. Lo que pasa es que tienen un bloqueo psicológico, no de aprendizaje técnico, psicológico, de qué es este mundo. Pero este mundo es nuestro mundo, y no solamente el mundo de los niños o de los jóvenes, el mundo de la mayoría de las personas en este momento en nuestro país. Por tanto, yo diría que la conexión entre lo virtual y lo presencial, yo no diría lo real, porque la realidad es virtual y es presencial, la conexión la hacemos nosotros. Entonces no es que hay dos sociedades, hay dos formas de relación y actividad social en nosotros mismos y somos nosotros los que tenemos que buscar la mejor forma de acomodarlo y adecuarla. Centros comunitarios que yo encontré hace 5 años o así en la Finlandia rural, porque todo el mundo habla de la Finlandia desarrollada, de Nokia, etc., pero luego el campo finlandés, que realmente es bastante atrasado, y la gente de 60 años tiene poquísima o ninguna cultura tecnológica. Entonces, ahí ha habido un programa del gobierno finlandés que realmente ha querido integrar al conjunto de la población en la sociedad de la información. Entonces se han creado toda una serie de centros. Y en último lugar, los centros que también, yo diría, tienen ese carácter cívico, a una escala mucho más grande, son los telecentros brasileños, particularmente en el área de São Paulo, en que realmente integran centenares y centenares de jóvenes, sobre todo, pero no solo jóvenes, para tareas de alfabetización digital, para tareas de organización cívica, tareas de lucha contra la violencia, pero además son centenares de personas en centenares de centros. Entonces esto es un programa enorme que algunos de mis colegas están investigando en este momento y que muestra cómo la entrada a la tecnología puede ser un elemento de cohesión social y, por ejemplo, una alternativa para los jóvenes contra la violencia de las bandas, la delincuencia juvenil, etcétera, porque se encuentran entre ellos, pero se encuentran entre ellos para crear y para crear tecnología y a través de la tecnología crear cultura. Yo creo que esas experiencias son aún más poderosas porque muestran que en cualquier nivel tecnológico de desarrollo puede haber experiencias muy, muy creativas si hay una voluntad política y unos mínimos recursos económicos que luego se multiplican por 10 en términos de beneficio social. Hay dos cosas aquí. Por un lado, los métodos cooperativos se están revelando como los métodos que funcionan en la economía, en la cultura, en la producción artística, en la enseñanza, y de hecho es algo interesante porque esto se sabe hace mucho tiempo, mucho tiempo. Hay un viejo texto de 1902 de Kropotkin sobre el valor de la cooperación, que lo reflexionó a partir de su observación de la cultura tradicional siberiana. Entonces, esto se sabe desde hace mucho tiempo, que la cooperación es superior a la competición o como mínimo es un correctivo muy importante de la competición. Por ejemplo, si los mercados financieros globales hubieran funcionado con cooperación y competición al mismo tiempo, no estaríamos en la catástrofe que estamos en este momento. Pero, ¿qué ocurre? Pues que la cooperación de gran escala, más allá de pequeños grupos, es muy difícil, técnicamente. Entonces, lo que permite Internet, lo que permite la comunicación móvil es desarrollar los viejos principios de la cooperación y de la producción cooperativa, pero a grandes escalas, con gran velocidad, con gran volumen de información tratado al mismo tiempo. Por tanto, esto es absolutamente clave como forma de hacer cualquier tipo de cosas, también la política. Ahora, Internet, ¿qué pasa? Que continuamente puede la gente enviar mensajes, enviar deseos, programas, puede también relacionarse entre ellos horizontalmente, hacer blogs, hacer foros de discusión, decir, mira lo que ha hecho este, no prometía tal cosa, mira lo que nos están haciendo. Es decir, hay una voz plural y hay una voz interactiva y participativa. Entonces, si algún político se atreve
a realmente representar a la gente y no solo dirigir a la gente a partir de controlarla, si alguien se atreve, entonces Internet es un enorme instrumento de desarrollo político y además permite que ese líder, esa persona, pueda ser capaz de ganar batallas con menos recursos a máquinas políticas mucho más potentes. Ese es el caso de Obama en Estados Unidos. Obama es el primer presidente de la era Internet. Es decir, sin Internet, Obama no hubiera sido elegido presidente. No es que fuera el único factor, hay muchos otros, pero sin Internet, Obama sobre todo nunca hubiera podido ganar a una máquina como la de Hillary Clinton con todos los recursos que tenía. Pero para poder utilizar Internet, Obama tenía que movilizar a la gente. Sin movilización de la gente, Internet no sirve. Y movilizar a los jóvenes, porque son los jóvenes los que están en Internet y saben sobre todo qué hacer en Internet. Por lo tanto, Internet es interesante en este aspecto porque va a amplificar las diferencias políticas entre estructuras autoritarias o estructuras, digamos, democráticas tradicionales en que son del control del líder o de los partidos sobre la gente, o estructuras abiertas y participativas en las que la gente interviene activamente en las campañas. Tal vez, como sabéis, yo no hago predicciones ni escrutino el futuro, pero sí puedo hablar de lo que ya está tecnológicamente y que es un problema de la difusión de lo que existe en términos tecnológicos, en términos de precio, en términos de capacidad cultural, de que la gente lo pueda asumir. Lo esencial en este momento es que a través de la tecnología de comunicación móvil, todo lo que era Internet y todo lo que sigue siendo y cada vez más Internet con los espacios de relación social, espacios de información, espacios de fórum de discusión, pero también espacios comerciales, espacios políticos. Todo esto ahora, a través de la comunicación móvil, se está difundiendo en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de lo que hacemos. Por tanto, a partir de ahora llevamos lo que Bill Mitchell llama su concepto del yo más más. O sea, soy yo y mis redes de conexión con todo, que las llevo conmigo. Por tanto, la comunicación móvil es mucho más que una comodidad, es vivir siempre comunicados. Y bueno, la comunicación móvil, pues sí, todavía hay alguna diferencia en términos de clase, etcétera, pero en España, por ejemplo, la tasa de teléfonos móviles sobre personas es del 103%, y en términos de números de abonados es prácticamente también del 100%. Quiero decir que en estos momentos todo lo que es ese acceso al mundo a través de la comunicación es transportable, es personalizado, lo llevamos con nosotros y eso cambia desde las formas de aprender en la escuela hasta las formas de trabajar, hasta las formas de divertirse, hasta las formas de hacer o recibir televisión y obviamente la comunicación de correo electrónico, etc. Ahora bien, eso no quiere decir que simplemente por tener la posibilidad tecnológica la utilicemos correctamente. Eso, en último término, depende de la capacidad cultural de las personas, de la capacidad educativa de las personas y también de las organizaciones que sean capaces de adaptarse a ese nuevo entorno tecnológico. Por ejemplo, las escuelas están muy atrasadas con respecto a lo que podían ser. ¿Y qué pasa? Entonces, los alumnos en las escuelas se dedican a hacer sus cosas con sus móviles fuera de lo que es la actividad escolar, en lugar de integrarla en este nuevo marco tecnológico. O en los hospitales, los médicos, las enfermeras podrían estar funcionando con los pacientes a través de comunicación móvil mucho más fácilmente que la forma burocrática en la que hoy día se lleva a cabo toda la relación. Los médicos entre ellos funcionan, las enfermeras entre ellas funcionan, los pacientes entre ellos funcionan, pero la relación entre los tres niveles será muy poco. Por tanto, vivimos en un mundo de extraordinaria capacidad comunicativa, que es la actividad humana, pero en un mundo que al mismo tiempo las instituciones, las organizaciones, la organización de la sociedad está muy por detrás de lo que podíamos hacer.
ciudadanos que estén informados, que estén articulados a las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo mantengan su identidad, su cultura y su ciudadanía, son aquellos que serán más capaces de crear, producir conocimiento, información y, en último término, valor en una economía que es de la información y el conocimiento. Bueno, yo la verdad discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet.